tenemos entonces con nosotros al doctor Gonzalo Basile, quien es epidemiólogo y cuentista social, doctorado en Salud Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona, postdoctorando en epidemiología, es coordinador regional de la AGT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de Glaxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es director e investigador del Programa de Salud Internacional de Flaxo en República Dominicana, es investigador de los convenios de Instituto de Investigación en Salud Pública del Caribe, es profesor del Laboratorio Nacional de Salud Pública en Haití y tiene una larga experiencia en la cooperación sur-sur en salud y respuesta a emergencias internacionales en América Latina y África. Entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro ponente internacional, muy atentos y esperando pues tomar nota de lo que nos diga el compañero. Adelante, Gonzalo. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien ahí? Un poquito bajito, pero te escuchamos. Ok, vamos a poner el micrófono lo más cerca que se pueda. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En principio, agradecer, digamos, la invitación de la Maestría de Salud Colectiva, de las 3 instituciones un poco en Venezuela que están motorizando esta maestría, digamos, que se trabajó, ¿no? Yo he visto todos los debates, digamos, por lo menos en los últimos 8 o 9 años en la construcción de una maestría de salud colectiva, y bueno, y ver el proceso de implementación, ¿no? En Venezuela de esta maestría, digamos, saludo obviamente a Luisana, a Juan, a Oscar, a todo el equipo del Gabaldón, también de la Universidad de Ciencias de la Salud, por estar motorizando este proceso, digamos, donde nos ha tocado de alguna manera acompañar, digamos, en diferentes momentos de esto. Así que bueno, digamos, en principio saludarles a todos y todas y felicitarlos por el proceso y el esfuerzo. En un año también muy, muy complejo, digamos, en todo sentido, digamos. En segundo lugar, digamos, un poco lo que voy a tratar de hacer, digamos, escuchando un poco a Gregorio y en particular, digamos, lo que habíamos charlado como idea de introducir, digamos, ¿no? algunos elementos de categorías de análisis, y me voy a detener sobre todo digamos, en lo que vendría a ser, digamos, el concepto, pero la estrategia de soberanía sanitaria, ¿no? O sea, un poco escuchamos algunas categorías de economía política que Gregorio nos planteó. Pensé que iba a haber, digamos, que como estaba Pascualini, iba a haber una economista, digamos, en la clase, entonces supuse que, digamos, no hacía falta preparar categorías de economía política y salud, que posiblemente después las puedan profundizar. Entonces yo me voy a detener sobre todo en soberanía sanitaria, ¿no? En pensar, digamos, soberanía sanitaria. Y digamos, casi lo diría provocadoramente, ¿no? O sea, como en nuestro tránsito también de hablar un argentino desde el Caribe, digamos, lo primero que diría que nuestra premisa, digamos, o nuestro campo conceptual, teórico, conceptual, metodológico, digamos, tiene que ser necesariamente, digamos, reconstruir, digamos, o construir toda la potencialidad del concepto y una teoría de soberanía sanitaria, nunca de seguridad sanitaria. Digamos, y ahí me meto un poco en algún debate epistémico que los vi nombrar antes, digamos, o sea, y voy a tratar de quizás redefinir un poquito todas las implicancias que tiene seguridad sanitaria, ¿no? O sea, creo que para el horizonte del sur global, digamos, sin duda nuestra estrategia y nuestro marco conceptual tiene que ser de soberanía sanitaria, no de seguridad sanitaria. Porque la seguridad sanitaria básicamente es un concepto creado en determinadas lógicas y coordenadas que después por ahí las voy a poder comentar muy rápidamente. Entonces, dicho esto, yo comenzaría por ahí pensando un poco en el planteamiento del encuentro, ¿no? En cuanto a que la clave un poco de construir, ¿no?
procesos de investigación, digamos, pensar estrategias, perdón, ay, se me fue para otro lado. Pensar estrategias investigativas, ¿no? Desde el sur, desde las academias, los procesos de investigación, acción desde el sur, sin duda parten de un ejercicio donde la centralidad no está solo tanto en el enunciado, en el enunciado o en la consigna, sino en la articulación de un proceso, digamos, es decir, la articulación de un proceso donde los marcos teóricos también delimitan nuestros marcos metodológicos, nuestras técnicas, y en definitiva un poco lo que estaba introduciendo Gregorio, ¿no? Delimita también nuestra acción política, es decir, en términos de materialidad de política pública, materialidad de la interacción entre el Estado y la sociedad, materialidad en estrategias, ¿no? Colectivas y públicas en el campo de la salud, digamos. Entonces, un poco detenerme en esta primera, digamos, brevemente, en esta primera parte, digamos, con respecto a un proceso, digamos, me parece que ese proceso un poco puede partir, ¿no? De lo que siempre decimos, ¿no? De alguna manera conocer es hacer, pero también de alguna forma hacer es conocer, ¿no? Entonces, cuando ponemos ahí el punto de partida, digamos, de nuevos marcos teóricos, o de nuevas teorías, o de nuevas categorías de análisis, implica esto qué cosa, digamos, que el papel de la teoría o el papel de las categorías de análisis es un papel muy, muy importante para la teoría crítica latinoamericana, porque de alguna manera ese marco teórico, esas categorías de análisis, van a atravesar todo el proceso de investigación. Es decir, digamos, las concepciones que yo tenga de partida, es decir, los planteamientos y las concepciones que tengo en términos teórico-conceptuales, van a delimitar de alguna manera el marco, ¿no? Y el tránsito de cómo voy a, digamos, generar el diseño de un, digamos, ¿no? Primero el proyecto y después un diseño de investigación, digamos. Entonces, y que de alguna manera, digamos, lo metodológico, es decir, de alguna forma, eh, está, está de alguna manera, digamos, claramente dependiente del marco teórico y de las categorías de análisis de cómo atravieso ese proceso. Es decir, lo que trato de decir es que, eh, digamos, la teoría, digamos, en su engranaje, ¿no? Con el método y la técnica y con la base empírica o la base metodológica de lo que voy a hacer para generar ese proceso de investigación, de alguna manera nos tiene que permitir eh, científica y técnicamente, digamos, donde los códigos, las categorías orientan nuestra metodología y nuestra práctica, digamos. O sea, de alguna manera orientan el abordaje a los problemas que estamos teniendo, no solo en términos teóricos conceptuales, ¿no? También lo orientan en términos de cómo, digamos, producir eh, nociones metodológicas. Claro, digamos, eso significa qué cosa. Por ahí veo que están escribiendo en el chat. Eso significa qué cosa. Significa en primer lugar que, ahí les vuelvo a mostrar un poquito lo que estaba tratando de, como ven, mis primeros minutos no me quiero detener tanto en el planteamiento de soberanía sanitaria, sino en tratar de aportar, digamos, algunas reflexiones muy rápidas, digamos, que quizás son parte, ¿no? de metodología de investigación, pero que sin duda me parece muy importante, digamos, fijarlas en la centralidad de un proceso, digamos, porque desde ahí es que, digamos, parte, ¿no? Las rupturas epistémicas, ¿no? ¿Por qué tengo que generar rupturas epistémicas? ¿Por qué tengo que, digamos, ampliar mi marco referencial, ¿no? O sea, por ahí Castoriadis y otros dicen, bueno, de alguna manera mi concepción del mundo parte de, digamos, mi concepción de, digamos, la ampliación de mi lenguaje, digamos, incluso de mi lenguaje teórico conceptual, digamos, ¿no?
Y también de los límites que tienen nuestros lenguajes teóricos conceptuales, ¿no? Uno de los grandes sesgos que tenemos en el siglo XXI, sobre todo en el campo sanitario, es que muchas veces tomamos, no sé, por ejemplo, tomamos documentos internacionales, de burocracias internacionales, de organismos internacionales como marcos teóricos. ¿Se entiende? O sea, lo que estoy tratando de decir es cómo revisamos un poco este proceso y este ejercicio. En segundo lugar, por ahí, yo diría que de alguna forma toda ciencia o toda producción científico-sanitaria, digamos, pero toda producción que intente tener, cuando yo hablo de, digamos, ustedes saben, nosotros venimos de una trayectoria donde hemos sido formadas y formados, o deformadas y deformados, en la creencia de que hay una ciencia única y universal, digamos, eso ha sido una gran operación simbólica de Occidente, digamos, en la construcción del método científico. Por lo tanto, de alguna manera, toda ciencia es una operación simbólica, es decir, de alguna manera toda ciencia refleja y expresa las relaciones de poder hacia adentro de nuestras sociedades, hacia adentro del conocimiento, hacia adentro de también una forma de conocimiento, desconocimiento, ¿no? Porque nuestros sistemas de conocimiento, sobre todo en esta lógica de ciencia única, universal, positiva, también nos ha generado grandes sistemas de desconocimiento, ¿no? Entonces, como partimos de esa lógica de ciencia única, universal, digamos, como única forma de conocimiento, y que claro, esa ciencia única, universal, además, produce, digamos, una serie de categorías de análisis, ¿no? Que son, de alguna manera, las que remiten a cierta rigurosidad científica, sobre todo en el campo de la salud, las categorías de análisis que remiten, ¿no?, a lo cuantificable, a las mediciones, a las categorías clásicas de la epidemiología del siglo XX, o bien a ciertas categorías del conocimiento científico que se fueron construyendo en lo internacional y la salud. Es decir, lo que trato un poco de dejar planteado inicialmente, antes de meterme en soberanía sanitaria, que esa lógica de teorización y metodologización de la ciencia única, ¿no?, y el método científico ha reducido la complejidad. Es decir, ha reducido, digamos, nuestros lentes epistémicos, nuestras formas de ver, comprender y analizar el mundo, y el mundo sanitario, y el campo de la salud, o el campo de la salud en lo internacional, en el caso de la soberanía sanitaria, porque básicamente nos han planteado un ejercicio donde conocer significa dividir, fragmentar, para después clasificar, y luego establecer relaciones sistemáticas de eso que dividimos y fragmentamos en pedacitos, ¿no? Y que de alguna forma, digamos, ha ido ganando una gran presencia dentro de el conocimiento científico sanitario, la lógica positiva, digamos, ¿no? O sea, la lógica de una naturaleza epistemológica, perdón que hay ruido, ¿no? Una naturaleza epistemológica del conocimiento científico que, digamos, sobre la validez, que solo es positivo lo que tiene cierta utilidad. ¿Mm? ¿Y quién define la utilidad, digamos? Bueno, básicamente la define parte de lo que Gregorio mostraba antes, ¿no? La utilidad técnico-científica en términos de mercantilización o de biomedicalización, o en términos de utilidad en términos, por ejemplo, de reformas a los estados, de reforma a los sistemas de salud. Es decir, este conocimiento muy causal siempre aspira a formular, ¿no?, en la lógica de ciencia única, a formular leyes y patrones universales, digamos. Por eso es muy natural, digamos, que muchas y muchos de nosotros hemos sido formados bajo documentos, premisas, tesis, que claro, si uno las analizara y las estudiara como categorías de análisis en una academia que se hace preguntas, que duda,
que abre espacios de la complejidad, claro, uno no podría explicar por qué seguimos repitiendo, no sé, la definición de la Autoridad Médica Internacional de la OMS, sin preguntarnos cómo se constituyó esa Autoridad Médica de la OMS y qué epistemología representa esa autoridad médica, ¿no? O, como pongo ese ejemplo de la definición de qué es salud, de ahí imagínense todas las otras categorías de análisis que utilizamos copiando y pegando documentos, ¿no? Entonces, de alguna forma, abrir puertas a otra aproximación, ¿no? Científico-crítica en el campo de la salud, un poco la teoría puede ser uno de los modos de operandi, ¿no? La teoría puede ser uno de esos conectores, de esos de alguna manera orientadores, porque de alguna manera los marcos teóricos, de alguna manera, sobre todo los marcos teóricos de la ciencia crítica, que parte de la idea de volver a reconectar eso que la teoría positiva tradicional fragmentó, y que nos hizo tener explicaciones y lógicas comprensivas reduccionistas, digamos. Bueno, de alguna manera, lo que estamos planteando cuando planteamos revisar categorías de análisis y marcos teóricos, de alguna manera lo que estamos planteando es un modus operandi, es decir, digamos una lógica de proceso que a partir de la teoría se orienta y se organiza nuestra práctica científica. Es decir, donde básicamente, digamos, si las coordenadas de producción de conocimiento sanitario pasan, por ejemplo, a través de coordenadas de lo que nosotros, digamos, conceptualizamos o teorizamos como salud internacional sur-sur, como soberanía sanitaria, sin duda esas coordenadas van a implicar una serie de desafíos teóricos, ¿no? Para orientar y organizar una práctica científica diferente. Es decir, y eso nos va a traer necesidad de capacidades, ¿no? Inventivas, creadoras, activas, o sea, en términos del hábito de investigar y hacer, donde el conocimiento científico deja de ser un espacio solamente de reproducción y de administración de teorías, sino, digamos, pasa a ser un ejercicio y una orientación y organización donde estos marcos teóricos también pueden ser discutidos, digamos. Bueno, el propio Oscar sabe que generacionalmente muchos de nosotros estamos discutiendo con parte de la teoría de medicina social y salud colectiva construida en el siglo XX, digamos, ¿no? Y me parece que esa recuperación, ¿no? de la autonomía creadora, de la autonomía inventiva, ¿no? en el conocimiento, digamos, científico crítico latinoamericano, es sobre todo, pudiéramos decir, no me gusta decir el capital, pero sí es, digamos, la construcción de una nueva subjetividad, ¿no? Como actor, como agente, ¿no? Teórico, metodológico, claro, comprometido con ese proceso. Por eso vieron que yo les compartía este proceso de alguna forma donde la acción política no queda ahí como un tema por fuera del proceso de la academia crítica, ¿no? O sea que sin duda este proceso es un proceso que todo el tiempo está en diferentes vértices de tensión y en diferentes vértices de revisión. Es decir, lamento dar la mala noticia que, digamos, todo el tiempo estamos reaprendiendo, haciéndonos preguntas, volviéndonos a revisar nuestros marcos teóricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me quería detener un poquito en esta pequeña, un poco introducción inicial, para de alguna manera volver a traer, digamos, la necesidad, de alguna forma, yo diría, a ver, de alguna forma sobre todo el pensamiento occidental y, digamos, la ciencia, el método científico y la ciencia occidental y demás,
nos ha hecho trabajar con una razón muy instrumental, muy del pensamiento de la verdad, ¿no? De la verdad como una interpretación de la realidad, pero que en realidad termina siendo, digamos, ¿no? De alguna manera, como una forma de invisibilizar la diversidad y complejidad del conocimiento, la temporalidad, la localidad e interculturalidad del conocimiento y del saber, y que eso, digamos, de alguna manera nuestras universidades, en este contexto, digamos, ¿no? digamos, de ciencia única, universal, además de que nuestras universidades se han transformado en grandes reproductoras de estas lógicas de conocimiento, de ciencia y de investigación, también nuestras universidades han quedado muy atravesadas por la mercantilización del saber, digamos, ¿no? De alguna forma como el valor del conocimiento, el valor mercantil del conocimiento, estoy hablando del valor económico del conocimiento, donde las universidades de alguna forma, digamos, están más guiadas por, digamos, su preocupación de mercantilización y digamos, y que de alguna manera ese valor de mercantilización del saber es un valor que va a tener reconocimiento en términos de poder y en términos de financiamiento. ¿Mm? Es decir, hasta en algunas universidades latinoamericanas uno lo pudiera ver, ¿no? ¿Cuál departamento, cuál área de la universidad tiene financiamiento internacional, tiene distintas lógicas de reproducción y de mercantilización del saber, digamos, ¿no? Y que de alguna manera el campo de la salud en general, y la salud en lo internacional mucho más, no ha quedado ajena a esto, ¿no? Yo hasta diría que ha sido precursor a la salud en la captura y la mercantilización del conocimiento, sobre todo del conocimiento desde y con la sociedad. Entonces, un poco dicho esto, trataría de introducir, yo sé que puede ser, digamos, un poquito complejo porque no lo hemos trabajado quizás en esta cursada, pero para pensar, digamos, como categoría, como concepto, como estrategia, soberanía sanitaria, es necesario, digamos, pensar sobre qué, digamos, opera ese concepto. Es decir, y yo, digamos, me detendría sobre todo en dos aspectos de este concepto, de esta teoría. A ver, les quería mostrar, acá está. El primer aspecto sería tratar de entender, digamos, la determinación internacional de la salud. ¿Por qué tratar de, digamos, de abrir, digamos, el concepto de, digamos, de determinación internacional, ¿no? Después me voy a detener en algunas categorías de análisis que utilice, después voy a tratar de citar autores. Eh, Sobre todo porque en general nosotros hemos estudiado y comprendido lo internacional, además de con cierto extractivismo epistemológico que después lo podemos charlar. En general, nosotras y nosotros hemos entendido de alguna forma la determinación internacional de la salud con la presunción, con una presunción principal, que es, digamos, la presunción, digamos, que viene muy particularmente vinculada al desarrollo y a un concepto de soberanía dentro de esa teorización del desarrollo, donde la presunción principal, ¿cuál es dentro de esta, digamos, de una determinación internacional de la salud? Básicamente la presunción principal es que el desarrollo de los procesos de salud-enfermedad, los procesos de salud-enfermedad, descansan sobre lo que ocurre entre y al interior de los estados-nación. Es decir, sin vincular fundamentalmente o sin, digamos, reconocer las determinaciones estructurantes de poder global en la salud y la vida que están impactando en esas ocurrencias entre los estados-nación, es decir,
comparo un indicador de resultados, no sé, de mortalidad materna entre X país del norte y un país africano, o comparo países por determinados indicadores consolidados clásicos, o comparo al interior del país diferenciales de ciertas medidas de análisis o de estudio, pero de alguna manera lo hago presuponiendo que centralmente, digamos, los procesos de salud-enfermedad, digamos, lo internacional y la salud, se mueven en un plano de lo que ocurre entre los estados y al interior de cada estado. Y eso me parece que es, digamos, un punto de partida muy importante o importante para la soberanía sanitaria, porque si yo presupongo que, digamos, todo el marco explicativo conceptual de lo internacional y la salud, y del desarrollo de los procesos de salud-enfermedad diferenciales geopolíticamente se mueven entre los estados o al interior de los estados, soberanía sanitaria bajo ese marco teórico significaría básicamente soberanía del Estado-Nación y de las sociedades nacionales con respecto a otros y otras estados, o con respecto a otras y otras sociedades o territorios. Y esto me parece como importante marcarlo, digamos, porque de alguna forma esa comprensión de soberanía sanitaria, que es la comprensión cepalina o la comprensión de la OPS, es una comprensión donde la determinación fundamental está en una especie de, digamos, de procesos que se mueven entre los estados o al interior de los estados-nación y las sociedades nacionales. Esto lo explica muy bien. Sí. Perdón, pensé que me Sí, estaba... continúa, una interrupción allí, pero... Ok. Entonces, planteaba esto porque, digamos, para nosotras y nosotros, partir de otra presunción de la determinación internacional de la salud, es decir, si la determinación internacional de la salud, es decir, lo internacional y la salud, digamos, se mueve fundamentalmente sobre lo que ha constituido, ¿no? La distribución diferencial, ¿no? O sea, básicamente sobre lo que ha construido esas distribuciones diferenciales de dominación, de explotación, de sometimiento, de alguna forma, en todos estos supuestos, ¿no? De superioridad, inferioridad, de desarrollo, subdesarrollo, todo lo que conocemos de alguna manera en la teoría de dependencia, de tanto de Teutonio como de múltiples autores, Borda y otros autores latinoamericanas y latinoamericanos, como también del sur global, si en realidad la determinación internacional se mueve, ¿no? O sea, y opera sobre, especialmente, y ahí les voy a mostrar un grafiquito para tratar de ser un poquito más sencillo conceptualmente, digamos, es decir, si la determinación internacional opera más en un plano, digamos, de categoría, sistema mundo y una geopolítica de poder y conocimiento, donde las determinaciones internacionales están circunscritas en otra geopolítica, y ahí ya estoy incorporando dos conceptos nuevos, digamos, ¿no? O sea, básicamente uno, geopolítica de poder y conocimiento, que centralmente viene, digamos, producida por toda la teorización decolonial de Aníbal Quijano, Ramón Grofogel, Yuderquis Espinosa, María Lugones, Jean Tramojanti de la India y muchas y múltiples autores. Es decir, si yo parto, digamos, transito un poco desde este lugar a este lugar, la determinación internacional o las determinaciones internacionales de la salud, es decir, lo que ocurre en el plano de lo que pasa entre las naciones, lo que pasa al interior de las naciones, está sumido de manera subordinado
unas geopolíticas de poder y de conocimiento, que son las determinaciones internacionales, y a un sistema mundo, la teoría de Emil Wallerstein y otros autores, algunos dirán también el jamaiquino Cox, digamos, también es muy interesante que lo puedan leer, digamos, como Cox también habla, digamos, de un sistema mundo, antes que, digamos, en la contemporaneidad de Wallerstein. Me parece que es interesante porque, de alguna forma, yo lo que les estoy planteando es cómo salir un poco de, perdón, antes de entrar a esto, les quería mostrar. El concepto y la teoría de soberanía sanitaria, digamos, ¿no? O el concepto de soberanía sanitaria, es que cómo pasar de una presunción de la determinación internacional de la salud, donde de alguna forma es el patrón mundial que se ha construido, el patrón mundial que conocemos y que podemos estudiar, por ejemplo, en toda la teoría de colonialidad, digamos, del poder y del conocimiento de Aníbal Quijano, de Enrique Dussel y de otros autores, cómo ese patrón, digamos, mundial de poder, lo que Wallerstein llamará después sistema y conceptualizará como sistema mundo, de alguna manera ese patrón mundial es el que constituye los diferenciales de procesos de salud, enfermedad y cuidado de la vida, y de alguna manera cómo esas estructuras de poder, muchas veces coloniales, racializadas, que naturalizaron las diferencias, las codificaron y las clasificaron, ¿no? Y que nos han generado una especie de vidas con valorizaciones diferentes en un orden superior e inferior, humano no humano, de alguna manera nos hace pensar, digamos, en cómo salir de la idea de que soberanía, es decir, la idea de soberanía es una idea, ¿no? Donde básicamente pareciera, en cierta parte de autores teóricos del desarrollismo, pareciera que soberanía es de alguna manera como los países que fuimos colonizados o los países coloniales, cada uno, digamos, de la soberanía sería cómo ponen en marcha cada uno políticas que les permita tener ciertos niveles de desarrollo económico, político y social parecidos a Occidente, digamos, ¿no? Entonces, para esa tesis de soberanía y para ese marco teórico de soberanía, la unidad de análisis va a ser los estados-nación, van a subestimar, digamos, obviamente, las relaciones de explotación, dominación y subordinación que produce ese sistema mundo y la interdependencia que hay en ese sistema mundo, donde el desarrollo y el subdesarrollo, como bien lo va a plantear toda la teoría de la dependencia, van a ser dos caras de una misma moneda, y que me parece muy, muy importante. Les quería mostrar acá el otro gráfico de análisis. Entonces, un poco para retomar algo que Oscar Fexiones, ¿no? De los procesos de salud-enfermedad en las sociedades, un poco cómo trabajar estos niveles de explicaciones en términos de que muchas veces lo que estamos sabiendo como especificidades de nuestras naciones, de nuestros países, de nuestros territorios, en general hay un plano de lo particular donde se mueve una geopolítica de poder y de conocimiento,
digamos, hay un plano de lo general que tiene que ver con todo un modo de apropiación, producción, en su marco de análisis y en las categorías de análisis no significa, en primer lugar, por ejemplo, digamos, incorporar, digamos, las implicancias de los conceptos como la geopolítica de poder y de conocimiento o el concepto de centro y periferia, digamos, ¿no? O sea, todo algo que ya viene de, de la teoría de la dependencia latinoamericana y de otros espacios que después voy a tratar de explicar, pero que me parece que esa es una primera aproximación importante a tener muy en cuenta, digamos. Un segundo aspecto que por ahí pudiéramos ver para tratar de llegar después a soberanía sanitaria va a ser lo que tiene que ver con, de alguna forma, esperen que estaba buscando. Un segundo concepto que decía recién, digamos, es que de alguna manera nosotras y nosotros en lo internacional y la salud hemos incorporado unidades de análisis para estudiar soberanía sanitaria bajo ciertas teorías. Entonces, para la teoría o la doctrina panamericana de la salud, ¿no? La salud internacional panamericana, en la salud internacional panamericana se utiliza el concepto de soberanía. Quizás no utilicen tanto el concepto de soberanía sanitaria, pero sí utilizan el concepto de soberanía y sí utilizan el concepto de seguridad sanitaria. Ahora, hay que ver las implicancias que tiene primero la doctrina panamericana de la salud, como doctrina de relaciones internacionales, del norte global, de los Estados Unidos, pero también implicancias de las unidades de análisis que tiene esa doctrina, que como empecé describiendo en Determinación Internacional de la Salud, su unidad de análisis van a ser los estados-nación, las enfermedades, las fronteras y las sociedades nacionales. Y por ahí se va a mover la conceptualización de soberanía sanitaria o de seguridad sanitaria. Después voy a detenerme en este concepto de seguridad sanitaria. Ahora, también hay una actualización de estas, digamos, matrices teóricas, donde la salud global también va a crear sus propias unidades de análisis, sobre todo más vinculadas a la globalización internacional, a una especie de, digamos, de naturalización del sistema mundo contemporáneo, donde se naturaliza, digamos, de alguna manera, los patrones de poder y de conocimiento que fueron construidos y constituidos por el proceso colonial, por la colonialidad del poder y del conocimiento, por la geopolítica norte-sur, o sea, todas categorías que tenemos que ir, digamos, revisando y trabajando, pero que de alguna manera, digamos, salud global como teoría, va a terminar naturalizando esos procesos, tomándolos como constitutivos de una especie de globalización y deslocalización global, que claro, en el medio se atraviesan una serie de agendas, que no me voy a detener porque no es una clase de salud global, pero que sin duda estas dos matrices teóricas, van a delimitar de alguna forma marcos de análisis, categorías de análisis, documentos, todo el tiempo producción de hallazgos, de supuestos hallazgos, de evidencias de política pública, de evidencias de procesos de estudio, de análisis, donde, digamos, siempre en nuestros países, de alguna manera, para cada uno de estos, digamos, matrices, ¿no?, teóricas, tanto de la salud internacional panamericana como de la salud global liberal, nuestras territorialidades, espacios del sur global, van a ser o bien objetos de cooperación, ¿no? Objetos en el sentido de que somos objetos que nos transfieren conocimientos, políticas o saberes supuestos que, digamos, que en la geopolítica norte-sur, o, digamos, de alguna forma nos transformaremos también en
una especie de amalgama de mercados, ¿no? O sea, y de lógicas en este sentido, digamos. Entonces, traer un poco, de alguna forma, el concepto de determinación internacional de la salud, ¿no? Y los niveles y explicaciones de cómo tratar de comprender lo global y lo local, digamos, en primer lugar nos plantea abrir, digamos, ¿no? Marcos teóricos diferentes que no vienen del campo de la salud, que vienen del campo de las ciencias sociales, que vienen del campo del pensamiento crítico latinoamericano, que tienen trayectorias diversas. Algunas de estas teorizaciones vienen de la academia crítica, otras de estas teorizaciones vienen o surgen de las propias naciones indígenas originarias, de, digamos, el proceso de colonialidad de los saberes y conocimientos de la Gran África, o de, digamos, de la afrodescendencia, digamos, y todo el proceso colonial del esclavismo. Es decir, cuando uno lee, digamos, por ejemplo, todas las reflexiones de Cox en Jamaica, y nos plantea, o textos en Aruba, en Jamaica, en el Gran Caribe, y piensa, digamos, los planteamientos decoloniales que tienen del Gran Caribe, o de cómo explican el sistema mundo a partir del Gran Caribe, uno ahí le queda muy claro, digamos, muy claro, cómo en realidad, digamos, saltar de este proceso, ¿no? O sea, saltar de una explicación de evidencia de desigualdades, ¿no? Y de la presunción de que todo se explica diferenciando entre naciones y dentro de cada país y las desigualdades que se producen, y uno salta a entender que en realidad hay otra coordenada, ¿no? Otra coordenada, pudiéramos decir, en nuestro GPS, que sería otra coordenada también teórico-conceptual, que es un poco retomar ya lo que traía la teoría de la dependencia, pero que también lo va a tener la teoría del sistema mundo de Wallerstein, como la teoría de la dependencia, de todo lo que ya presentó Gregorio con Teutonio, Fols y otros autores, en términos de un núcleo, digamos, de un núcleo, un centro y una periferia, digamos, ¿no? Porque ese ordenador que siempre me han escuchado a mí hablar de salud internacional sur-sur, ese es un ordenador, digamos, que en términos de marco teórico, ese ordenador centro-periferia también nos permite entender la ubicación que nuestros marcos teóricos tienen, la ubicación que tienen nuestras producciones científicas y la ubicación también que tienen nuestras dependencias sanitarias o nuestras dependencias de política pública. Y abre, digamos, otro marco de estudio, de comprensión, que ya no es pensarnos comparativamente entre los estados-nación o pensarnos comparativamente al interior de nuestras diferenciales territoriales, sino, de alguna forma, es pensarnos con otro marco teórico, pensar las asimetrías de salud-enfermedad, pero que tienen que ver con niveles de análisis diferentes, como sería entender núcleo o centro y periferia. Hasta ahí, digamos, no quiero ir muy rápido para no abrumar mucho. Entonces, eso me parece que debe ser... ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, ok. Pensé que alguien decía que había problemas de conexión. Sí, profesor, hay una situación con la conexión y con el tiempo. Hay algunos ponentes que manifiestan que deben quedarse. Entonces queríamos ver la posibilidad de iniciar una pequeña discusión. Se escucha cortado. Que quería manifestarle y ofrecerle disculpas de antemano, que hay algunos ponentes que deben retirarse a las 5 de la tarde. Entonces queríamos ver la posibilidad de iniciar un proceso de discusión entre todos para... Ah, ok. Ya termino entonces. Me meto en el concepto entonces de soberanía sanitaria directamente y lo vamos viendo, digamos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las implicancias muy rápidas en términos epistemológicos, pero en términos de unidades de categorías de análisis? Bueno, digamos, para pensar lo internacional y la salud, digamos, y la soberanía sanitaria, hay que, digamos, involucrarse en todo un campo que tiene que ver con el campo de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la teorización de centro y periferia, de la teorización de sistema mundo de Wallerstein, digamos, y todo ese proceso. ¿Por qué? Porque eso también nos va a permitir entender cómo nuestras diplomacias sanitarias fueron formadas y constituidas bajo otros patrones de conocimiento y de política
de política sanitaria internacional y global. Y las implicancias que también tiene la securitización y el discurso de la seguridad sanitaria, que no me voy a detener mucho acá, pero que tiene implicancias también de mucha dependencia. Un segundo aspecto, entonces, que me quisiera detener muy rápidamente es en... se los voy a mostrar por acá. Entonces, algunos fundamentos teóricos y metodológicos para pensar soberanía sanitaria y salud internacional sur-sur. Digamos, el primero que ya me refería, geopolítica de conocimiento, del saber. Segundo, digamos, aspectos de abrir, digamos, pluralidad del conocer-hacer. Y eso significa meternos, digamos, en todo el campo de la teoría crítica latinoamericana, en todo el campo de la ciencia crítica y de la multiplicidad de autoras y autores que provienen de distintas trayectorias, ¿no? De las ciencias sociales, de la filosofía política, es decir, y que pueden ayudarnos a pensar y a recategorizar nuestras categorías de análisis en el campo de lo internacional y la salud. Bueno, epistemologías del sur, que no me voy a detener porque creo que ya lo comentaron. Epistemologías del sur sí es importante plantearlo, no es una teorización solo de Boaventura de Sousa, digamos, o sea, porque creo que epistemologías del sur es un concepto que viene hace más de 30 años en América Latina y que lo plantean desde Enrique Dussel hasta Boaventura de Sousa, ¿no? O sea, y un cuarto concepto que me parece muy importante para algunos fundamentos teórico-metodológicos es un poco el concepto que yo les empecé planteando cuando pensar ciencia, ¿no? Y pensar un proceso de investigación, que es el giro decolonial y los giros decoloniales, ¿no? O sea, todo lo que Nelson Maldonado Torres, plantea sobre cómo cambiar nuestras coordenadas y formas de conocer y saber, ¿no? Que implican también investigar. Y creo que un poco soberanía sanitaria, entonces, parte constitutivamente de pensar otra geopolítica sanitaria, centralmente yo diría sobre la forma de construir una nueva epistemología de una salud desde el sur, digamos, ¿no? Y soberanía sanitaria parte como parte de esta construcción de una nueva epistemología, pero soberanía sanitaria en realidad es más el proceso. Vieron que yo les mostré el gráfico, digamos, o sea, para nosotros la salud internacional sur-sur es el marco teórico, pero la soberanía sanitaria es la estrategia, es decir, es el proceso, es el motor que orienta y permite cómo construir esa nueva epistemología, pero además la soberanía sanitaria de que, digamos, centralmente retomando parte, por ejemplo, de toda la teoría de la autonomía latinoamericana, Elio Yaguaribe y otros autores de la integración regional latinoamericana, que nos plantean qué cosa, que digamos que la idea de soberanía es más una estrategia de autonomía, es decir, de recuperar espacios de autonomía, digamos, regional, pero que esos espacios de autonomía se recuperan, se reconstruyen o se constituyen básicamente como interdependientemente. Es decir, no hay forma, no hay posibilidad de soberanía sanitaria pensándonos solos de forma aislada, asegurando industrias y, digamos, y asegurando políticas, ¿no? O sea, toda esa tesis, digamos que hemos sido un poco formados en los 60 y los 70, sobre todo por el mundo cepalino de la teorización del desarrollo latinoamericano y toda la OPS con su forma de cooperación técnica, esas tesis en realidad nos reducen, digamos, la complejidad pero potencialidad que puede tener soberanía sanitaria. Y ahí me voy a detener. Entonces, para mí soberanía sanitaria entonces es, digamos, una nueva unidad de análisis, digamos, que parte del sistema mundo, parte de la determinación internacional de la salud, de un marco explicativo de determinación internacional, pero que centralmente busca, digamos, ser parte de una estrategia, digamos, teórica, que es la salud internacional sur-sur, pero una estrategia metodológica técnica, que es la estrategia, digamos, de alguna manera de cómo producir emancipación, cómo se produce emancipación en el campo de la salud, cómo se produce emancipación en la construcción de política pública, ¿no? De lo que decía Gregorio como desafío también para la gestión. Y yo creo que ahí un poco recuperar todos los, digamos, los espacios de microfísica del poder,
Es decir, no considerar que solo en el Estado se produce soberanía sanitaria, es decir, las territorialidades, los actores sociales, las academias críticas, también construyen tejidos y redes de soberanía sanitaria, digamos. Si no creemos, o de alguna manera, a veces los procesos de integración regional intergubernamentales o interestatales, o la teorización de a veces estar contingentemente en el gobierno del Estado, podemos creer que solo se construye soberanía sanitaria cuando llegamos al gobierno del Estado. Y a veces también eso es un problema. Y me detengo ahí. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Tremenda ponencia, el compañero internacionalista Gonzalo Basile, nuestro ponente internacional. De verdad le agradecemos por esos grandes aportes teóricos, muy técnicos, que nos van a dar grandes luces para nuestra investigación en la construcción, pues, de una investigación en economía política y soberanía sanitaria. Bueno, el concepto de soberanía sanitaria que nos invita a revisar está bastante amplio y, por supuesto, mucho que revisar nos toca en la invitación que nos hace el compañero Gonzalo Basile. En nombre de los maestrantes de este PNFA, el Programa Nacional de Formación de Maestría en Salud Colectiva, de nuestras 3 universidades, le agradecemos su ponencia. Nos llamaba mucho la atención el término extractivismo epistemológico, la determinación internacional de la salud, la revisión que se hizo, revisar muy bien esos términos de soberanía, de salud internacional panamericana y salud global liberal. Bueno, entre otras cosas que se dijeron, que se expusieron allí, le invitamos al compañero Gonzalo, el doctor Gonzalo Basile, no se retire, pero entonces para que conteste las inquietudes de nuestros asistentes a esta videoconferencia, y a los otros 2 ponentes que nos acompañaron. Entonces, abrimos, si no hay otra cosa pendiente, abrimos entonces la sesión de participación de esta videoconferencia. Con la señal de costumbre, levanten la mano. Hay varias preguntas allí en el chat que vamos a ir revisando. Desde un principio. Se hacía la pregunta Emilio Zuniaga. Decía, la metodología en salud solo ha favorecido el movimiento hipotético como única forma de investigar, dejando el movimiento ahipotético como imposible. ¿Cómo ir de lo hipotético a lo ahipotético? Decía Emilio Zuniaga. Bueno, esta pregunta, ¿quién la podrá responder? Creo que esa pregunta iba dirigida al primer ponente, al ingeniero Ramón Perdomo. Sí, adelante. Presente. ¿Aló? Ok, adelante, te escuchamos. Había una pregunta y que creo que vale la pena responder, o sea, concentrarme en la respuesta, que uno de los compañeros hablaba de cuáles son las acciones en este caso, ¿no? Y yo creo que las acciones un poco los ponentes, vamos a decir que tienen más fortaleza en el mundo académico, las han ido trabajando. Y yo me atrevería a decir que esas acciones están, vamos a decir, dirigidas como en 4 líneas de trabajo importantes, ¿no? Pongo el video si quieren, para que nos vean. Entonces a lo mejor el link lo van a pasar cuando ya tengan el video, ¿no? Porque todavía no nos mandaron nada. Ajá. ¿Me escucha? Sí, por favor, a Mercedes que apague el micrófono. Me dice cuando... La persona que estaba hablando ya lo apagamos. Adelante, te escuchamos. Para ser concreto, para términos del tiempo, para que todos participen. Yo diría, un elemento es todo el trabajo sobre las teorías, ¿no? Y yo creo que decimos del motor farmacéutico que no hay contradicción con el término de en este caso, de soberanía sanitaria. Ese concepto creo que no está en discusión a partir de que somos un Estado soberano y hemos lidiado y peleado y luchado durante 20 años en ese proceso. Cuando planteamos el término de seguridad farmacéutica, que está distante del tema de soberanía sanitaria, tiene que ver con un elemento táctico, porque tienes un artículo 83 que tiene que un derecho a la salud, y en nuestro momento, en nuestro contexto,
eso decimos nosotros o creemos nosotros, por supuesto, con la observación y la crítica, que es necesario poder trabajar el tema de seguridad farmacéutica a partir de la necesidad que tenemos de dar respuesta en este caso al sistema de salud y al derecho a la salud y al derecho humano a la salud, como elemento táctico, diríamos nosotros. De manera que no tenemos casi, vamos a decir, contradicción con el tema en este caso, de soberanía sanitaria. Y en ese tema de soberanía sanitaria, y que va hacia el tema de seguridad farmacéutica con vista a la soberanía farmacéutica, hay elementos como que hay que trabajar todo el tema de desarrollo de los conceptos, pasar de las nociones al concepto y, por supuesto, todo el marco teórico que eso implica. El tema del acceso lo colocábamos allí como un elemento que no es simplemente la posibilidad de acceder al bien, sino todo lo que implica en términos de lucha de clase y lo que ha implicado como la bandera política en función de la política pública del Estado en los últimos 20 años. Y eso, por supuesto, discurre o es transversal a todos los procesos en los cuales hemos intentado equilibrar, ya sea en la educación, en este caso en la salud, en el tema ambiental, etc. Para nosotros es importante que el tema de seguridad farmacéutica aparezca en el documento constitucional, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque de alguna manera se sacó, de alguna manera ese concepto o esa noción salió de la Constitución. Mismo el 305, que es seguridad farmacéutica, inclusive podría avanzar en el tema de soberanía, porque en este momento, cuando llega Chávez con la ley de tierra, desde el punto de vista hipotético, y vamos a decir, desde el punto de vista jurídico, nosotros todos tenemos derecho a la tierra. Ahí podemos hablar de soberanía. Y cuando decimos de seguridad farmacéutica es porque hay una altísima dependencia, en este caso, de los principios activos. Más tenemos un desarrollo interno en todos los otros elementos de insumo que harían posible poder desarrollar el tema de la seguridad. Lo tocaba el doctor Gregorio, son los basamentos jurídicos también. Como elemento, los basamentos jurídicos, tenemos una ley de acceso a la farmacia de 1928. De manera que y la ley de medicamentos del 2002 ya está fuera. Y tenemos una deuda importante con la ley de salud. O sea, si un elemento a trabajar en este tema de la seguridad farmacéutica pasa por la base jurídica con la cual se puede concretar el tema. El otro elemento importante es el tema de la formación. Necesitamos, generalmente, los procesos de producción, ya en lo concreto, de la área de distribución y dispensación de medicamentos, como en la cadena farmacéutica, son procesos que están elitizados en el tema de la formación. Están en un espacio en el cual no hay, desde el punto de vista de la participación protagónica y del pueblo venezolano, no están cotidianizados. Y eso hay una necesidad de poder cotidianizar ese proceso, de manera que todo el mundo sepa, conozca cómo es que eso se lleva a cabo, de manera que no le sean vamos a decir, ajeno a su vida diaria. Mismo porque cuando hablamos de la dispensación de medicamentos, en lo concreto, tenemos gente dependiendo de un antihipertensivo, gente dependiendo de un antiglicemiante, y no llegamos ni siquiera a saber cómo se produce y cómo llega al país. Yo diría que eso en términos generales para nosotros sería como una respuesta al tema. De todas formas, nosotros hemos desarrollado, y lo colocamos a la orden, si ustedes quisieran en un momento dar, nosotros hace un año tenemos el plan, en este caso de seguridad farmacéutica, desarrollado completo de lo que habría que hacer en cada detalle, en cada ámbito de trabajo que eso corresponde. Y de último diría, cuando nosotros intentamos pegarnos a lo que son los indicadores internacionales del concepto de acceso, lo hacemos de manera también táctica. A nosotros nos validan, lamentablemente, y lo decía el último orador, es imposible nosotros hacer un trabajo como que tuviéramos una autarquía. Nosotros dependemos un poco de la determinación internacional y lo hacía muy bien, y por supuesto aprendo de ese proceso de la salud. Y nosotros colocamos unos indicadores que responden a los elementos internacionales, mismos como elementos tácticos, en los cuales no tenemos que no validar, sino que usarlos de manera de poder como país no dejarnos aislar, y como proceso revolucionario no dejarnos, por supuesto, fenecer. Bueno, gracias, camarada. Bueno, muchas gracias. Y disculpe lo rápido por el término de tiempo. Bueno, continuamos acá con las inquietudes de los que han participado. Bueno, aquí el nombre de Pedro y Juan. Preguntan, Gonzalo interpela a los organismos multilaterales como fuentes de referencia y propone buscar lo que se producen desde la ciencia crítica. Bueno, son preguntas dirigidas a Gonzalo. Más que una pregunta, es un comentario de valoración. Comentario. Sí, es un comentario de valoración porque el profe Gonzalo hace un llamado, y creo que es para nosotros
Fíjense, voy a revelar un secreto. Gregorio decía, no decía maestrantes, decía penefantes, ¿no? Que era una categoría que le acercaba, ¿no? Pero para nosotros los maestrantes, para nosotros los participantes de la maestría, docentes, estudiantes, colaboradores, Gonzalo nos está haciendo un llamado de atención, una invitación muy provocadora. Es decir, tenemos que ser nosotros los constructores de nuevas categorías, de nuevas premisas relacionadas con la soberanía sanitaria. Pero yo voy a aprovechar la coleta que me da Ricardo para preguntarle a Gonzalo y a Gregorio nuevamente, pero le voy a preguntar por primera vez a Gonzalo. Nosotros hablamos de lo teórico, de las categorías, de los repositorios, pero fíjense, eso no tiene sentido sin un sujeto social histórico. Definitivamente hay un sujeto social histórico que lucha por la garantía del derecho a la salud desde la construcción de soberanía sanitaria. Yo quisiera preguntarle a Gregorio y quisiera preguntarle al compañero y amigo y camarada Gonzalo Basile, ¿quiénes consideran ellos es ese sujeto histórico que es garante de la soberanía sanitaria del Estado, de la nación o del espacio cotidiano? Adelante, compañeros. Gregorio. Gregorio, Gonzalo. Tomo la palabra, pues. Gonzalo, adelante. Adelante, Gregorio. Ok, gracias, Gonzalo. Sí, bueno, interesante, muy abarcante todos los temas que aquí se han tocado. Quisiera ser concreto, en aras del tiempo, de lo que me preguntan, sujeto social histórico para esto que estamos proponiendo, ¿no? ¿Qué pudiera decir en el caso de Venezuela? Porque entiendo esto del enfoque de la determinación internacional como un llamado también a los procesos globales, más que internacionales, a los procesos globales, cuando sabemos que hay determinaciones que no vienen de estados-nación, sino de corporaciones supranacionales, y que somos apenas un elemento más por una circunstancia, en el caso de Venezuela, de tener recursos y de tener también una carga simbólica importantísima que atenta contra el modelo hegemónico. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Derechos consagrados y derechos ejercidos. Vamos a ver esa brecha y encontremos cuál es el sujeto histórico, ¿no? Quienes estamos esperando por un sistema público universal y gratuito, por el articulado 83, 84, 85, 86 de la Constitución. Bueno, creo que ahí está el sujeto, ¿no? Creo que hablando y contextualizando, tratando de ver en el momento el inmenso movimiento que puede haber con motivo del COVID y el peso hacia el sector salud como sector gubernamental, o el efecto movilizador que puede tener el discurso alrededor de la salud sobre ese sujeto. Quisiera rescatar eso. Ese sujeto sigue siendo, no solo para esto las academias, los investigadores o la clase política, sujetos son comunidades, ciudadanos en ejercicio de sus derechos, que están, o ciudadanos con la aspiración de ejercer sus derechos consagrados, que aún hay una brecha para ser ejercido. Hay mucho trabajo que hacer a lo interno. Yo pensaba en el sujeto, que es asunto ahorita de ley antibloqueo, cuánto de capital privado para reactivar el sector público, cuánto de esto de lo que llaman capitales o capital accionario, y pienso en los sujetos históricos, clase trabajadora en el sector salud. Eso es un sujeto histórico. Y en el sector productivo, ver a los trabajadores del sector salud también como sujetos probables de esos cambios, no sé si tácticos, que tenemos que hacer en lo económico con objetivos de mayor alcance. Tratando de precisar esto que estoy diciendo, la coyuntura es que andamos donde prioriza lo económico y el desafío que tenemos en no desatender los compromisos sociales.
y cómo en esos compromisos económicos tenemos que tener o estamos llamados a tener una apertura hacia capitales nacionalistas o eventualmente capitales extranjeros. Entonces, ¿dónde queda ese sujeto histórico en la toma de decisión sobre cuánto de lo privado, hablando del sector público, queremos, debemos? Pensaba en trabajadores y trabajadoras y me voy al sector productivo, que es el foco de nuestro interés. ¿Qué otros modos de producción con relación a la propiedad que sigue siendo preeminente? ¿Cómo abrir la propiedad de nuestras empresas a los trabajadores con un sentido de compromiso y con competencia por la eficacia? Paro por ahí. Estos son más disquisiciones problematizadoras que respuestas a tu pregunta. Creo que el sujeto social, en este caso, hablo para Venezuela, sabemos que estamos en la patria grande, hablo a venezolanos y venezolanas que tenemos unos derechos consagrados que estamos luchando por transformarlos en derechos ejercidos, y ahí está, esos son los sujetos sociales a los que me quería referir. Paro por ahí. Bueno, adelante. Gonzalo, también fue dirigida la pregunta para él. Adelante. Vale, sí, dos comentarios rápidos por ahí primero para aclarar un poco lo que estaba diciendo Gregorio y que creo que comenta en parte Juan también, ¿no? Que de alguna forma comprender la determinación internacional de la salud y todo es de alguna manera cambiar de unidad de análisis, ¿no? En la escala espacial, es decir, a una unidad de análisis más amplia, primero, digamos que es lo global, y segundo, cambiar una unidad de análisis en escala temporal, digamos, porque el análisis del sistema mundo nos implica una escala temporal mucho más larga, digamos, con lo cual, incluso para pensar los diferenciales de procesos de salud-enfermedad, los acumulados genéticos, las distribuciones epidemiológicas desiguales, no es lo mismo, digamos, dependiendo en qué escalas temporales estoy pensando eso para estudiar la determinación internacional de la salud, ¿no? Es decir, lo que yo traté de introducir muy rápidamente es que frente a un sistema global de reproducción, solemos enunciar tesis nacionales de afrontamiento. Es decir, digamos, uno de los fundamentos, ¿no?, para el principio de soberanía sanitaria es justamente, digamos, correrse un poco, digamos, utilizar soberanía sanitaria o conceptualizar soberanía sanitaria, digamos, como estrategia de autonomía frente a ese sistema global de reproducción. Es decir, porque a nosotros lo que nos preocupa en la academia, pero también en el cotidiano de la gestión, de los movimientos sociales y demás, es cómo ese sistema global de reproducción termina capturando, digamos, generando procesos de subordinación, de asimetrías, de todo lo que ya sabemos, en las políticas nacionales, en las gestiones públicas, en nuestras tesis de afrontamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, soberanía sanitaria parte más de una estrategia de cómo comprender esas dinámicas del sistema mundo. Y yo diría ahí, más que pensar la noción de, digamos yo, más que pensar en la noción de un sujeto y de la delimitación de un sujeto, yo creo que el siglo XXI implica delimitar multiplicidad de subjetividades, porque el siglo XXI es un ciclo mucho más polifónico en términos de agentes, ¿no?, de agentes sociales o de actores sociales. Entonces, la noción de espacio, ¿no?, y de territorialización para la soberanía sanitaria es una noción, digamos,
digamos, donde se concatenan, ¿no?, estrategias de emancipación, creación de nuevas formas, de nuevas localizaciones, organizaciones y demás, en un espacio de reproducción, ¿sí?, de imperio mundo, de sistema mundo, de economía mundo, que claro, es muy adverso. Como dice Gregorio, obviamente que eso global muchas veces nos lo percibimos o vemos esa escala de observación, ¿sí?, como algo muy ajeno a nuestra práctica en la gestión, a nuestra práctica académica, a nuestra práctica en la producción de conocimiento. Y yo creo que justamente en términos de investigación, ¿sí?, y en términos de producción investigativa, estas nociones, digamos, estas nociones de territorio, territorialidad en la soberanía sanitaria, creo que son nociones que nos permiten, ¿sí?, pensar espacios de autonomía desde otros lugares, digamos, ¿no? Y desde esos otros lugares de autonomía, de territorialización, no hay un solo sujeto que lo exprese. De alguna forma sería simplificar, digamos, ¿no?, las nociones, ¿no?, o los fundamentos de una geopolítica de saber diferente, simplificar, digamos, en una sola subjetividad. Porque claro, las naciones indígenas originarias nos dirían, bueno, básicamente nuestra trayectoria de producción de conocimiento y de saber, digamos, ha quedado absolutamente invisibilizada, destruida, marginalizada en la lógica de producción de conocimiento. Y si estuvieran, digamos, el movimiento de mujeres, plantearía, digamos, ¿no?, otras tesis sobre eso. Lo que trato de decir es que no hay una única expresión, digamos, subjetiva, individual o colectiva, sino que hay una amalgama y una trama heterogénea, ¿no? El tema es cuánto de esa trama de heterogeneidad, ¿sí?, de heterogeneidades, ¿sí?, se logran amalgamar en nuevas redes epistémicas de producción, epistémicas de redes de acción, también de acción de política pública, ¿no? O sea, porque creo que una de las grandes dependencias sanitarias hoy de nuestros ministerios, de nuestras lógicas de toma de gestión pública, es lo aislados y lo, digamos, de alguna manera, subsumidos que hemos quedado en esta dinámica global, ¿no?, de los organismos internacionales, de toda esa dinámica. Es decir, yo estoy seguro que con muchas de las tesis que planteamos, seguramente Gregorio estaría de acuerdo, digamos, en términos de marco teórico. Ahora, el problema después, cuán condicionado está Gregorio, digamos, en su toma de decisión o en sus espacios, ¿no? Un poco ahí ven la gráfica, ¿no?, en el territorio de Gregorio y en la territorialidad que Gregorio tiene en sus espacios de creación y de producción, cuán condicionado está Gregorio, digamos, en términos, ¿no?, pongo a Gregorio como ejemplo, digamos, de gestión pública, de producción de política pública, de acción política, digamos, para poder producir otra cosa. Y yo creo que ahí, digamos, es donde un poco también la teoría crítica tiene que ayudar, primero, a generar ese tránsito, ese proceso, ese marco teórico que empieza a delimitar metodología, que empieza a investigar técnica, y que, bueno, solo ahí me quería detener. Y perdón que por ahí no incluí, pero después les puedo dejar parte de los materiales y bibliografías recomendadas, donde un poco en todo lo de soberanía sanitaria y salud internacional sur-sur, sin duda, tienen parte de todos estos autores que creo que son importantes a la hora de pensar desde el sur, ¿sí?, y que nos han ayudado mucho a pensar la salud internacional y la soberanía sanitaria, como también, en otro sentido, para pensar nuestras dependencias, ¿no? Entonces, por ahí tienen también textos de Ugalde, Diomedes, de Diane Manuel Burns, todo el tema del filantropapitalismo, bueno, algunos artículos también que he puesto ahí de mi autoría, digamos, sobre salud internacional sur-sur, pero que permiten, digamos, les quería mapear un poco también fuentes bibliográficas para ver que efectivamente parte de estas reflexiones podemos ir a buscar nuevas categorías de análisis mapeadas en otras fuentes bibliográficas y en otros marcos teóricos. Hay una cosa que acotar, y discúlpame Ricardo que haga esta breve referencia.
yo me permito anunciar que la Maestría de Salud Colectiva de nuestro PNFA es parte de lo que es el grupo, el GT, el Grupo de Trabajo de Soberanía Sanitaria y Salud Internacional Sur-Sur. Nosotros formamos parte de esta iniciativa que Gonzalo encabeza y la preside, la orienta. Entonces, bueno, ahí tenemos como dirían por allí, un máster, ¿no? El compañero Gonzalo Basile, y que, bueno, nosotros tenemos esa oportunidad para proyectar esas ideas, Gonzalo, que tú nos estás solicitando. Nosotros sabemos que ese espacio está abierto para nuestra producción investigativa y para nuestra producción intelectual. Un abrazo para ti y agradecido infinitamente. Ricardo. Les escucho. ¿Sí? Dígame. ¿Me permites abonar 60 segundos al tema? Ok, adelante. Yo diría, en función también de abonar a lo que los compañeros anteriores me comentaban sobre el sujeto histórico, para nosotros podría decir que está dentro de la tensión que hay entre salud global y salud real que se produce en la CIP. Ahí está para nosotros nuestro sujeto histórico. Hay una necesidad de que ese sujeto histórico que está dentro de la CIP comience a planificar el tema de la salud. La salud no puede ser planificada por supuesto, desde el centro de poder únicamente. Hay una necesidad que la gente que está en el territorio, que la gente que está realmente viviendo el tema de la salud, que la vive de forma cotidiana, pueda participar en ese proceso de planificación. Creo que ahí para nosotros está ese sujeto histórico. Bueno, muchas gracias. De verdad, es un tema provocador, el tema del sujeto histórico. Siempre que nos hablan de sujeto histórico, podemos hablar 3, 4, 5, 6 horas y varios días sobre el sujeto histórico. Fíjense, cuando se habla de la división social del trabajo, sabemos que el sujeto histórico, o pensamos que el sujeto histórico son las y los trabajadores. Cuando hablamos de soberanía sanitaria, entonces podríamos hacer extrapolarlo a que son los históricamente excluidos, los históricamente afectados y los históricamente convocados a construir y a defender la soberanía sanitaria. Entonces, seguimos con más preguntas. Nos estaba levantando la mano por allí la doctora Odilia. Adelante. Aló, ¿se oye? Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, agradecer a los ponentes por sus reflexiones y por sus planteamientos. Y la pregunta no va dirigida a ninguno en particular, sino a quien quiera tomar la palabra para plantearlo. Pero el tema de hoy ha estado muy vinculado principalmente a lo que tiene que ver con la producción. Y en la producción entramos un poco en esa racionalidad medios fines y en la competitividad. Y de hecho, creo que Gregorio lo cita, principalmente manejamos y revisamos algunos autores como Schumpeter. Entonces la pregunta de reflexión va en el siguiente sentido. ¿Es posible, y bueno, y además pensando en el momento histórico en el que estamos, digamos, no estaríamos frente a una inflexión donde ese sistema mundo pudiera empezar a presentar fisuras, ya que ese sistema mundo empieza a sancionar y a penalizar a los países? Pareciera que entonces los relacionamientos deben venir ahorita en la vinculación de los territorios sur-sur, pero también bajo una racionalidad. ¿Es posible pensar una racionalidad distinta a la racionalidad medios fines y a la competitividad como formas también de construir lo productivo desde otra visión, desde otra alternativa? Gracias para cualquiera de los tres ponentes. Bueno, quien desee tomar la palabra, los tres ponentes. Adelante. Es una pregunta provocadora, ¿no? Otro mundo es posible, y en eso se nos va la vida, ¿no? Y llevo el parangón a esto que venimos hablando, es la energía atómica mala o los propósitos con los que se ha usado. ¿Es la biotecnología un instrumento del biopoder o de un biopoder entendido como una capacidad de sujeción y opresión por parte del Estado? Y eso tengo, Dilia, que es con los valores con los que se usa ese
ese biopoder o ese poder atómico, y son los valores que subyacen detrás de producir, si es para acumular capital, es el valor aquel, si es el empresario, el emprendedor, es el centro o es el colectivo, es la necesidad o es el lucro, ¿no? Y podrán decir los duros en política, bueno, hay que aterrizar esa irreverente ingenuidad para que eso tome cuerpo. Y yo creo que eso es lo que se ha tratado también el proceso venezolano, otros valores. Y hemos tenido desaciertos, pero aquí hay alguien crítico, ¿no? De los sectores del gobierno o de los sectores que toman decisiones del concepto de soberanía. Entonces, yo creo que sí, creo que y sin recurrir a la fe en el hombre y la mujer, en otros valores, para relacionarse entre nosotros como seres humanos, con la naturaleza, con los demás seres vivientes. Sí es posible, sí es posible. Pero estamos en un sistema mundo, como dicen, hay una determinación internacional que nos deja un margen de acción que significa que esto tiene que ser un discurso que se vuelva movilizador y de poder. Y yo creo que también va a aumentar la escala en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo, más allá de mi generación, más allá de mi espacio territorial, es también tener una idea de humanidad en términos de género y de necesidad de coaliciones progresivas de fuerzas alrededor de nuestros países. Demostrándolo lo que logramos la década pasada en el avance en Latinoamérica y la fuerza que conseguimos con los gobiernos progresistas. Y carga simbólica que lleva a que Bolivia retomó las elecciones, a que nosotros estamos dando la batalla. Y retomo eso, esos son los otros valores que subyacen en un Mercosur que no se fundamenta en el comercio, sino en la cooperación. Sé que divago, pero sí es posible y es técnicamente fundamentado, no en base a los buenos valores. Esto que decimos, pues, que un sistema público único de salud universal y gratuito es compatible con actividad productiva que genere renta, no solo económica, como lo debatimos una vez en ese diplomado de economía política, sino por sobre todo renta social, beneficio social. Mucho que estudiar, mucho que aprender y sobre todo que hacer y estar consciente de qué nos constriñe y cómo contra eso vamos ampliando nuestras capacidades. De eso se trata este escenario, ¿no? De los benefantes, como dicen, pero también de todos aquellos en el continente que piensan, sienten, sentipiensan por un mundo mejor. Mi respuesta para ti, Odilia. Muchísimas gracias. Gracias, Gregorio. Gregorio, gracias a la doctora Odilia por su pregunta provocadora también. En este escenario donde estamos discutiendo economía política y soberanía sanitaria, nos queda mucho más amplio el espectro, entonces, con respecto a las inquietudes que han tenido los participantes y los ponentes. Por aquí, Patricia Fernández dice, es importante que en nuestra metodología dejemos de ver al individuo como ratas de laboratorio y comencemos a entender la necesidad de la comunidad para crear un conjunto, en conjunto con la institucionalidad, la solución de la problemática. Pedro y Juan dicen, en nuestra América, nuestro sur-sur, pero dice que somos nosotros, somos los responsables de la construcción de esa nueva teoría, de esas nuevas categorías. Sebastián Curvelo dice que no reproduzcan la colonialidad. Patricia Fernández, investigar desde el pensamiento, con pensamiento crítico, perdón. Emilio Zuniaga dice, ¿cómo orientar una práctica epistemológica de amplitud crítica que sobrepase lo tradicional, que subyace en las autoridades con pensamiento colonizador? Esa pregunta entonces es abierta. Adelante, quien nos quiera responder. La repito para que... No, solo por ahí algunos comentarios, ¿no? Okay. O sea, más que respuestas a algunos comentarios. Me parece que un poco lo que
digamos, vuelvo a dar vueltas, ¿no? Y a reflexionar sobre el concepto de soberanía sanitaria, digamos, en el sentido de que, de alguna forma, la lectura de nuestras sociedades y de los procesos de salud-enfermedad, hemos tenido una lectura, un marco teórico, un marco metodológico, a partir de cosmovisiones eurocéntricas y panamericanas. Y que de alguna manera la transformación de nuestras sociedades y de esos procesos de salud-enfermedad, básicamente, digamos, la transformación parte de alguna forma de copiar a imagen y semejanza a las sociedades o a las dinámicas, a las teorías o a las políticas del norte global, ¿no? Es decir, como una especie de sucesivos momentos históricos de imitación. Y estas tesis, de alguna manera, se han transformado en grandes aparatos o artefactos de legitimación y de naturalización, no solo de jerarquía de poder, de conocimiento, sino también de naturalización en nuestros supuestos, ¿no? Como siempre lo explicamos, ¿no? En nuestros supuestos de clasificaciones de enfermedades internacionales, donde seguimos hablando de enfermedades del desarrollo y del subdesarrollo, de enfermedades de baja renta, de renta media, de renta alta, o de enfermedades tropicales, y creo que soberanía sanitaria parte de toda esta lógica de, digamos, el primer lugar donde tenemos que ganar soberanía es en nuestros lentes epistemológicos, es decir, es en la epistemología. Nosotros muy rápidamente, en general, solemos ubicar, digamos, la estrategia de soberanía muy rápidamente, de soberanía sanitaria, muy rápidamente en el espacio del Estado, ¿no? Y lo colocamos ahí, y muy rápidamente queremos meterlo en el espacio de las relaciones internacionales entre estados y del Estado como gran ordenador de eso. Y yo, digamos, me estoy refiriendo a algo quizás mucho más humilde, digamos, pero también con mucha más potencialidad, digamos, que mi preocupación inicial es cómo partir de que, si quieren, hasta desde un punto de vista muy práctico, digamos, cómo tener nuevas corrientes de salubristas, de diplomacias sanitarias en América Latina y el Caribe, en nuestros territorios, territorialidades, que partan de una comprensión de cuáles son las dependencias, dinámicas y asimetrías con las cuales van a ir a gobernar. Porque si no, uno no termina de comprender cuán condicionado después se encuentra a la hora de reproducir teorías, prácticas, políticas, acciones. Y creo que ese es un poco el ejercicio que de alguna forma planteamos con soberanía sanitaria. Si no, y ahí les pongo un ejemplo, por ejemplo, empezamos esta conferencia con seguridad sanitaria. Y claro, y cuando uno va a ver el recorrido epistemológico de seguridad sanitaria, se encuentra con que en realidad el concepto de seguridad sanitaria es un concepto que parte, ¿no?, de todo, básicamente del CDC y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como una dinámica, digamos, posguerra fría, entendiendo que hay ciertas actividades y ciertos problemas de patogenicidad y de problemas y enfermedades que puede traer enfermedades emergentes, ¿no? Las emergency disease, infection disease, que en realidad básicamente presupone que para Occidente pueden ser una amenaza de seguridad nacional las enfermedades o las nuevas patogenicidades que está generando el sistema mundo contemporáneo. Es decir, pero que para Occidente es el sur el que la genera, por el atraso, por la tropicalidad, por una innumerable cantidad de conjuntos. Y ese concepto de seguridad sanitaria ha creado un sistema global de vigilancia epidemiológica y un sistema de seguridad sanitaria por el cual nuestros propios estados no solo incorporan el lenguaje de seguridad sanitaria, sino que estructuran el reglamento sanitario internacional, estructuran las formas de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué termina siendo? Que nos terminamos vigilando a nosotros mismos las preocupaciones de Occidente, digamos, ¿no? Entonces, el nexo entre salud y seguridad es un nexo que, aunque creamos que se juega soberanía, es un nexo donde se juega una geopolítica de poder. Porque básicamente en ese nexo de seguridad sanitaria, X país, X territorio, si es un problema de seguridad sanitaria global,
puede transformarse en que en un territorio donde haya que intervenir sin importar, ¿no?, la soberanía política y la soberanía territorial, porque está en juego la seguridad sanitaria global o la seguridad sanitaria nacional de países. Es decir, les pongo un ejemplo, digamos, ¿no? Ustedes lo comprenderán para Venezuela, pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando decide la intervención sobre Haití y mandar misión de, digamos, de intervención militar en Haití, lo define Haití como un problema de seguridad global. Cuando intervienen las fuerzas armadas, militares y demás en todo el proceso de respuesta al ébola, en Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona, la definición de la Autoridad Médica Internacional y del propio sistema del Consejo de Seguridad es considerar que esos países de África eran un riesgo para la seguridad sanitaria global. Y a partir de eso es que se rompen las soberanías políticas y territoriales e intervienen otros aparatos en juego. Entonces, copiar esos conceptos o trasladarlos a nuestras dinámicas del sur, creyendo que nosotros vamos a de alguna manera poner ese concepto al servicio de otra geopolítica, sanitariamente, pero desde la autonomía política sanitaria puede ser un error. ¿Se entiende?